Juan, capítulo 2, verso 15. En esta tarde vamos a compartir un mensaje que se llama No améis al mundo. Y si usted tiene la palabra de Dios, me confirma con un amén. Y le damos lectura para la gloria de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, Señor y Dios de nuestra vida, le damos gracias por esta maravillosa oportunidad de poder reunirnos en su casa de oración. Hemos tenido la bendición de cantar, hemos tenido la bendición de orar, de compartir en comunión y en esta comunión disfrutar de su presencia. Realmente es un privilegio el poder ser tu hijo y el poder oír tu palabra. Es por esto que agradecemos, pero también, mi Señor, le pedimos que en esta tarde pueda usted hablarnos, hable a nuestro corazón, hable a nuestra vida, permítanos crecer por medio de la palabra, vencer nuestros temores, vencer nuestros miedos, vencer, Señor, las dudas, y que a través de la palabra podamos crecer a pesar de los obstáculos y de las barreras que se nos presentan. Hoy, Señor, yo creo con todo mi corazón que esta tarde será una tarde de bendición. Padre mío, sentimos tu presencia y yo sé, Señor, tengo esa certeza que tú has de hablarnos como lo siempre, Señor, como siempre lo ha hecho, en el nombre de su Hijo Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu. Mi bendito Dios, predicaremos la palabra y en todo lo que podamos decir, en lo que somos y en lo que hacemos, permítanos siempre glorificar su nombre. Toda la gloria es para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, mi hermano querido. Cristo vive. Y vamos a compartir esta palabra que hemos titulado No améis al mundo. Amén. Nosotros debemos entender que debemos tener una conducta cristiana. Hay una manera en la que nosotros nos comportamos. Hay una manera en la que nosotros hablamos. Hay una manera en la cual nosotros vivimos, somos hijos de Dios, somos parte de su pueblo, hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, como hijos de Dios, nosotros tenemos una conducta, amén, cristiana, tenemos principios, tenemos valores, valores que no van pasando de moda, principios que no van quedando en el olvido, sino que más bien en la medida que vamos creciendo con el Señor, esos principios, esos valores, esa conducta cristiana se va solidificando, escúcheme bien, en nuestra vida, y en la medida que vamos creciendo, cada vez vamos prestando menos atención al mundo, a su conducta, aleluya, a su manera de ver las cosas, porque la conducta cristiana se manifiesta, hermano, en una separación del mundo. Por eso que decimos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nuestra vida. Amén. Y cuando Cristo vive en nuestra vida, debemos entender que nosotros vivimos separados de este mundo. Vivimos separados de este sistema. De esta manera de no solamente de ver las cosas, sino también de poder vivirla. La Biblia enseña que el príncipe de este mundo es el diablo, a quien Dios reprenda en esta hora. Y por lo tanto, nosotros como ciudadanos del mundo no somos seres esclavizados por el pecado. Amén. ¿Quién es el príncipe de este mundo? La Biblia dice que es el diablo. Y los ciudadanos, aleluya, que no han sido regenerados, que no conocen la palabra de Dios, son seres esclavizados por el pecado. Ellos no logran entender porque caminan con una venda en sus ojos. Ellos no logran entender porque la luz del evangelio no les ha iluminado, y no porque Dios no quiera ayudarles, sino porque ellos no quieren recibir la ayuda. Y por lo tanto, ellos piensan
que en la manera que están guiando y conduciendo su vida son libres. Hay muchas canciones, hay muchos pensamientos que hablan de que esta vida hay que vivirla. Por ahí Ricky Martin, quien dijo amén, dijo que la vida había que vivirla de manera loca, otros de manera agresiva. Sin embargo, nosotros a la luz de la palabra entendemos que realmente somos libres, no cuando hacemos lo que queremos, amén, porque hacíamos antes en el mundo lo que queríamos. ¿Cuántos dicen amén? Y sin embargo no había vida, sin embargo no había gozo, no había paz, no había una estabilidad, todo era distinto, hacíamos lo que queríamos, pero las consecuencias eran devastadoras, había tristeza, había pleito, había enemistades, amén, que el Señor nos bendiga. Pero cuando conocemos la verdadera libertad, libertad que solamente se puede encontrar en la persona de nuestro Señor Jesucristo, realmente nosotros comenzamos a entender, y no solamente a entender, sino también a vivir lo que era una vida de paz, lo que era una vida de armonía, lo que era una vida, hermano, con gozo. ¿Cuántos dicen amén? Y por lo tanto este mundo vive angustiado a pesar de que hacen lo que ellos quieren y no se reservan nada. Cada vez el consumo del alcohol no solamente se va incrementando, cada vez el consumo de la droga no solamente se va incrementando, sino que en esa búsqueda, amén, de buscar el placer, así también lo vamos viendo, hermano, en muchos factores, no se van reservando nada de nada. Amén. ¿Y por qué? Porque ellos están esclavizados por el pecado. Nosotros no somos pecadores, aunque pecamos, digan amén los pecadores. Amén. Pero hay una gran diferencia, porque cuando nosotros pecamos, a nosotros nos duele. ¿Por qué? Amén, porque le estamos fallando a Dios. Y no nos sentimos bien al fallarle a Dios, porque Él nos ha hecho mucho bien a nosotros. Pero el mundo no. El mundo, hermano, toma, se emborracha, miente, hacen delitos. Las personas que roban, por ejemplo, ellos no dicen que van a robar. Ellos dicen vamos a ir a trabajar. Y más encima dicen y vamos con la fe de que nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque ellos están, hermano, con un pensamiento totalmente cegado por las tinieblas y por el pecado. Y como están en pecado, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Por lo tanto, ellos no tienen la capacidad de reflexionar y de poder entender que estaban haciendo algo malo. Cuando matan o pierde la vida un hijo de un traficante o alguien que estaba haciendo lo malo, usted ve las noticias, ¿cierto? Todos vemos noticias o a través de las redes sociales. Cuando el que muere es un delincuente, los comentarios, hermanos, son de aplauso, de reconocimiento, de un ascenso a ese carabinero, a esa persona, ¿cierto? Porque se logra entender que esta persona, escúcheme bien, aleluya, hermano, era un peligro para la sociedad. Pero por el lado de los dolientes, de la familia, amén, era una buena persona. Entonces hay distintas formas de poder ver la vida, pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, el Señor saca todos esos contrastes y nos dice esto es blanco y esto es negro. Amén, no hay matices. Lo mismo sucede cuando nosotros vemos el ataque de los orientales, amén, de los musulmanes, de los árabes. Para nosotros son terroristas, son delincuentes. Sin embargo, ellos cuando hacen un acto de terrorismo dentro de su comunidad y su pueblo, ellos son héroes, son personas dignas de admiración y muchos van surgiendo y van creciendo en esa manera de ver las cosas con estas personas que dan la vida por una causa. Pero cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta que este mundo, hermano, está esclavizado por el pecado. Amén. Y el mundo así se desenvuelve. Sin embargo, aleluya, nosotros debemos entender que aunque estamos inmersos también en este mundo, nosotros caminamos totalmente distinto. Gracias por esos dos amenes. Porque el mundo, hermano, no cree en la palabra. Y como no cree en la palabra, tampoco puede amar. Nosotros sí creemos en la palabra y por eso nosotros podemos, escúcheme bien, amar, podemos entregar amor. Porque estamos con alguien que frecuentemente, este es nuestro Dios, que frecuentemente nos está dando de su amor. Y nosotros decimos, Dios es generoso, Dios es bondadoso, Dios es amoroso, siempre dándonos más de lo que pedimos, más de lo que necesitamos, más de lo que merecemos. Y por lo tanto nosotros comenzamos a amar a Dios con una intensidad, con una solidez que van
van pasando pruebas, dificultades, y cada día vamos amando más al Señor, porque vamos entendiendo que a pesar de las dificultades, Dios nos ha hecho bien. Yo no sé cuántos pueden decir en esta hora: Dios me ha hecho bien. Amén. Ahora, al ignorar a Dios, el mundo permite y da licencia a toda la corrupción. Amén. Aspecto contrario al propósito de que tiene el Señor para su pueblo. Porque los que no tienen a Cristo en el corazón, escúcheme bien, ellos permiten y se dan licencia para todo. Sin embargo, nosotros como pueblo de Dios hemos sido llamados a guardarnos sin mancha delante de Dios. Por lo tanto, es un compromiso de santidad. Y si la santidad no fuera posible en este tiempo, Dios no nos estaría pidiendo santidad. Amén. Pero la santidad no solamente Dios la pide, no solamente Dios la exige, sino que la santidad es la única forma de caminar de un creyente. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, el Señor nos va conservando, persiste en que nosotros en esa santidad podamos seguir conservándonos de manera inmune en contra, hermano, de todo lo que contamina, aleluya, nuestra vida. El pecado contamina, el pecado divide. Amén. Por eso que el Señor le pidió al Padre, en la oración que hace Jesús en San Juan capítulo 17, que no nos quite de este mundo, sino más bien que nos aparte del mal, que nos aparte. Y esa es la oración que nosotros debemos mantener. Amén, que el Señor nos aparte del mal en todo el sentido de la palabra. Porque a veces pensamos que el peligro solamente está cuando transitamos calles peligrosas, cuando salimos a trabajar, y a veces no nos damos cuenta que esa misma maldad está tomando once con nosotros en la casa. No nos damos cuenta que esa misma maldad está inmersa también en medio de los que, entre comillas, nosotros llamamos amigos, pero que no lo conocemos. Por eso la invitación siempre es a confiar en el Señor y no en los hombres. Amén. Entonces el Señor nos pidió que nos guardara de la maldad. Y ahora hay un mandamiento, hermano, apostólico. ¿Quién da este mandamiento? Juan. Y en esta carta, lo primero que dice el apóstol Juan es que no amemos nosotros al mundo. Amén. No amemos al mundo. Voy a leer el verso. No améis al mundo, ¿cierto? Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque hay personas dentro de la iglesia que aman al mundo porque sencillamente en ellos no está el amor de Dios. Sus corazones no han sido regenerados. Yo no sé si usted es reflexivo, pero entendemos que hay una necesidad de que Dios nos ayude, de que Dios nos fortalezca, pero también uno viene a la casa del Señor con gratitud. A mí me cuesta, no sé, pues me cuesta imaginar al hermano coordinando, diciendo hoy de nuevo aquí coordinando, enojado, o nosotros, los predicadores, o los coristas, amén, ellos no están enojados, son un poco más serios, amén, o el hermano haciendo el aseo enojado, estos hermanos están cochinos, yo pienso que por lo menos no lo hacemos así, digan amén. Amén. Sino que lo hacemos con alegría porque, amén, entendemos, hermano, que Dios nos ha amado. Amén, que Dios es bueno. Y por lo tanto, hermano, amén, dice la Biblia, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces una persona que no ha sido regenerada por la obra del Espíritu Santo le cuesta persistir, le cuesta caminar, no le encuentra el sentido a la palabra de Dios. Aunque Dios le está hablando, todo lo debate, todo él lo tergiversa porque no logra entender que el amor de Dios se ha derramado. La Biblia dice que todo don perfecto y toda dádiva de Dios desciende, escúcheme bien, de este Padre amoroso que nosotros honramos y glorificamos. De Dios solamente proviene lo bueno. Entonces Juan nos dice que no amemos al mundo. Y es más, él dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuántos aman al mundo? Yo creo que en esta tarde ninguno. No, porque si amamos al mundo, ¿qué nos dice la Biblia? El amor del Padre no está en nosotros. Y en nosotros tiene que estar el amor del Padre. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el mandamiento es bastante consecuente. La gente que no conoce a Dios piensa que la Biblia tiene inconsecuencia.
Y no es así. El mandamiento es consecuente, ya que conforme al pensamiento del apóstol, vivir en la luz equivale a vivir una vida de amor a Dios y a los hermanos. Claro, usted no me puede decir yo amo a Dios y no amo a los hermanos. No, el que ama a Dios va a amar a los hermanos también. Aunque sea odioso, aunque sea gruñón, aunque sea enojón, lo vamos a amar igual. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, vivir en la luz no solamente, hermano, es distanciarse de lo malo, sino también, escúcheme bien, equivale a vivir una vida de amor. No podemos estar nosotros peleando todos los días. Digan amén los peleadores. No podemos estar discutiendo todos los días. Pelear no nos hace bien. Amén, que el Señor nos bendiga. Y no solamente, hermano, debemos amarnos, debemos convivir, debemos orar para que ese amor perdure, como decía nuestra hermana Elisa, y que Dios nos siga ayudando, hermano. Nosotros, gracias al Señor, se ha hecho un trabajo, hermano, de años, de no darle espacio a los chismes, de ser bastante claro en los momentos de que hayan diferencias, porque eso está lejos, no está a nuestro alcance, amén. Yo no puedo decirle aquí, hermano, mire, ya nadie va a pelear y cesaron las peleas, porque eso no lo puedo hacer yo, lo puede hacer el Señor, amén. Pero tenemos que orar para que esta iglesia siga siendo, hermano, unida, no hayan pelea, no hayan rivalidades, que podamos amarnos, hermano, tal cual somos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, procurando siempre el poder crecer en el Señor. Entonces, para Juan, vivir en la luz equivale a vivir una vida de amor a Dios y a los hermanos. Por consiguiente, amar al mundo es incompatible con vivir en la luz. O sea, no podemos amar a Dios y vamos a estar rápidamente, ¿cierto?, en el mundo. Dentro de todas las distracciones, tentaciones que el mundo tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Las tentaciones son parte de la vida y van a estar con nosotros hasta cuando partamos de esta tierra. Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, siendo crucificado, a punto de entregar su vida, desde abajo lo tentaban al Señor diciéndole: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Ahí estaba la tentación. Y así también nosotros vamos a lidiar con esas tentaciones. Amén. Entonces, la palabra, hermano, nos hace entender que vivir en la luz equivale a vivir, hermano, amando a Dios y amando a los hermanos. El sistema del mundo, por lo contrario, solo ofrece cosas pecaminosas y que, aparte de ser pecaminosas, son también contrarias a Dios y a su santidad. Por eso es que no podemos ser amigos del mundo. Amén, amigos del mundo. Y aquí con Juan nos encontramos con estas cosas pecaminosas que aparecen en el verso continuo, donde nos dice lo siguiente. Ya le hemos entendido, hermano, y que cuando la palabra ¿por qué? Está separada, lo que está planteando es una pregunta, es una interrogante. Pero cuando la palabra ¿por qué? Aparece unida, lo que está tratando de apuntar el escritor es darnos una respuesta. Entonces, si alguno, aleluya, ¿cierto?, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí da la respuesta y dice, ¿por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, y comienza a mencionar los deseos de la carne. Ahí la palabra deseo también en la Reina Valera aparece como, aleluya. Ay, se me fue la palabra. Aleluya, que a mí también me pasa. Pero ahí me acordé, concupiscencia. La gloria de Dios. Ay, concupiscencia. También aparece ahí. ¿Qué es lo que es la concupiscencia? Ven. Deseo. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. Mire, porque todo lo que hay, ¿dónde? En el mundo. ¿Qué cosa hay en el mundo? Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida, dice, mire, no proviene del Padre, sino esto proviene, hermano, del mundo. O sea, nosotros, le vuelvo a repetir, como hijos de Dios, nosotros debemos manifestar nuestra conducta cristiana separándonos del mundo y del pecado. Porque el mundo tiene una manera de ver las cosas.
Dentro de todos los pensamientos que son muy diversos, hay personas que creen en la reencarnación, que después de esta vida, aleluya, cierto, no hay otra, que hay que vivirla, que no hay que reservarse nada, que esta es la oportunidad que tienen, y tienen muchas formas de ver la vida. Hay a ellos con sus pensamientos porque son del mundo, pero Juan nos está hablando a nosotros los hijos de Dios y nos está diciendo que lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino proviene ¿de quién? Del mundo. Y como si fuera poco, Juan añade algo más. Y el mundo pasa, ¿cierto? Y sus deseos marca un contraste, porque todo lo de Dios perdura en el tiempo. Todo lo de Dios, escúcheme bien, tiene esa conducta de eterno. Amén. Hay una eternidad para nosotros. Todas las promesas de Dios tienen permanencia. Amén. Sin embargo, lo que ocurre en el mundo no, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero ahí está la diferencia. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y lo primero que quiero observar es hablar un poco de los deseos de la carne. Y lo primero que encontramos es que este texto indica el lugar de donde proceden los malos deseos de nuestra carnalidad. Recordando que nosotros nacimos en una naturaleza pecaminosa. Por eso que nos es más fácil hacer lo malo, mentir y dividir. Pero gracias a Dios, la obra de su Espíritu Santo suprime, hermano, nuestros deseos carnales. Digan los carnales, amén. Entonces, indica el lugar de donde proceden los malos deseos. Son elementos que conducen al hombre hacia dónde? A la tentación. Y una vez que los conducen a la tentación, también a la caída. Amén. Van a ser inducidos a la caída, van a ser cautivados por ese elemento pecaminoso. De otro modo, se trata de la acción propia de la naturaleza pecaminosa. Porque dentro de nosotros, hermanos, hay pecado. Lo hemos explicado cuando usted ha ido al sur y saca una manzana del árbol, la comienza a comer y de repente le aparece un gusano. Usted comienza a ver la manzana por la circunferencia por donde entró y descubrimos que simplemente no entró, estaba ahí. Así también somos nosotros. Amén. El pecado está en nosotros. Por eso que usted ve a un niño pequeñito, a las bebitas, usted lo ve tan contento. Me imagino ahí el hermano Sergio sacándole los chanchitos al Gaspar. Amén. Pero ese niño también está con ese gusano llamado pecado. Y también habrá que suprimirlo. Si usted lo ve, ¿cierto? Y si usted no mire, si usted no refrena a su niño cuando es pequeño, no lo va a poder hacer cuando sea grande. Amén. Entonces tienen esa necesidad. Por eso es que la necesidad de arrepentimiento no solamente es para los que están afuera, también es para los que están acá adentro y no han tenido ese encuentro con el Señor. Entonces, cuando nosotros no tenemos, mire, la palabra de Dios nos frena. El proverbista decía que sin profecía el pueblo se desenfrena. Dios nos pone límites. Y no porque los límites sean malos, sino porque los límites que pone Dios son buenos para nosotros. La Biblia dice que no debemos traspasar los linderos antiguos. Y todo tiene límite. Cuando usted está enojado, también le dice a su esposa, a su hijo, a su esposo, dice, todo tiene un límite. Amén. Todo tiene un límite. Entonces, esos límites vienen a nuestra vida, los experimentamos y los manifestamos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos mueve nosotros no solamente a la asistencia regular y constante a la iglesia, sino que también a la persistencia, a hacer lo bueno y apartarnos de lo malo. ¿Por qué devolvemos el vuelto? Dios bendiga a los que devuelven el vuelto. Porque es malo. Y sobre todo cuando vamos a comprar donde ancianitos, hermanos, y le cuesta tanto ganarse el dinero. Amén. Y uno ¿qué hace? Lo devuelve. Lo devuelve. Amén. Había que hacerle un poco más de énfasis. Y pensar, hermanos, si a todos los que estamos acá, hermanos, nos cuesta mucho ganarnos el dinero. Y eso le cuesta a todos. Usted, hermano, mire las jornadas laborales. Y si a lo mejor no son tan extensas, convengamos en que sí son agotadoras. Trabajar, hermano, no es un hobby, no es un placer. ¿Qué dice hoy? Que termine luego el culto, mañana vamos a todos a trabajar. No es así precisamente. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Amén. Y la gran mayoría de las personas que son trabajólicos no lo hacen, hermano, solamente porque les gusta, sino porque también tienen deberes.
Por lo tanto, nosotros lo que no es nuestro lo devolvemos, hermano. Y si hay otras personas que no actúan así con nosotros, bueno, hay a ellos, pero nosotros estamos hablando de que tenemos una conducta. Amén. Entonces, los límites, hermano, están establecidos por la palabra. Por eso que más allá de venir a la casa del Señor, que es muy bueno, también en nuestra vida cotidiana, también convivimos, ¿cierto? Nos expresamos de una manera, de una forma, y nos vamos distanciando de lo malo, nos vamos distanciando del pecado, nos vamos distanciando de muchas cosas. Amén. A mí día atrás, por ejemplo, todos mis compañeros de cuarto medio se juntaron y me invitaron a mí. No podía ir yo, ¿qué le iba a hacerle? No podía. Queremos que esté aquí para que nos comparta una palabra. Hay que andar ahí. Yo tendría que estar así como muy desocupado para poder ir. No es que sea malo juntarme con ellos, pero es que sé la forma en la que tienen de convivir. Entonces, ¿a qué voy a ir yo? Amén. ¿A qué va a ir usted ahora? Amén, amén. No, es que ya mi curso murieron todos, a decir. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos va poniendo a nosotros, hermanos, límites. Y le vuelvo a repetir, porque cuando no tenemos a Cristo en el corazón, pensamos que esos límites que pone Dios son malos. Y no es así, hermano. Si le vuelvo a repetir, de Dios solamente procede el bien. Y cuando Dios dice, Eduardo, no vayas para allá. Eduardo, no hagas esto. Eduardo, no actúes de esta manera. El Señor no está dando un no así a seca. Hay, hermanos, consecuencias. Amén. Y cuántas veces, hermanos, si hay algo que nos molesta y nos incomoda, es cuando nuestra esposa o alguien cercano a la familia hemos cometido un error y nos dice, yo te dije, ¿cierto? Pero nosotros no hicimos caso. Y aparte, ¿cierto? De pagar las consecuencias de no obedecer, tenemos que lidiar con ese frecuentemente te lo dije. Amén. Que en ese momento es molesto. Es molesto. Amén. Entonces el hombre puede ser inducido a la tentación por Satanás. Amén. Pero el responsable en la caída es el mismo que es tentado a causa de su propia naturaleza pecaminosa, porque Satanás pone diversas tentaciones, pero soy yo el que cedo y el que caigo. Amén. Los deseos de la carne no solo tienen connotaciones sexuales, sino también sensuales. En esta parte sensual tiene que ver con los sentidos. Y cuando hablamos de los sentidos, nos referimos a lo que yo puedo ver, a lo que yo puedo tocar, a lo que puedo gustar, a lo que puedo oír, lo que puedo alcanzar. Por eso que también hablamos de los deseos de los ojos, ¿cierto? Y la vanagloria de la vida. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ellos no se frenan, escúcheme bien, comienzan a hacer las cosas ilícitas. Amén. Y que van abarcando, escúcheme bien, en la vida del hombre sin limitaciones. Mire, por ejemplo, comer es bueno. Digan amén los de palabra de fe. Amén. Comer es bueno. Pero cuando nosotros no regulamos la comida, eso se transforma, hermano, en glotonería. Y ahí ya estamos hablando de un pecado. Porque comer es bueno, pero también tiene límite. Lo mismo el tema, escúcheme bien, de las bebidas alcohólicas. Amén. Hay gente que no es alcohólica a pesar que toma, sino porque saben tomar, pero la gran mayoría son todos alcohólicos. Amén. ¿Cuál es el problema? Es que ellos tampoco se ponen límite y ellos toman más de lo que pueden, hermano, alcanzar. Y eso se transforma, hermano, en embriaguez. Porque cuando una persona, hermano, es seducida por los deseos de la carne, esa persona prueba, come, gusta, hace lo malo y no se pone límite, no se pone freno. El ejemplo de la persona que va a robar la gallina por primera vez, un ejemplo muy antiguo, porque ya quién roba gallinas, amén, pero es uno de los más conocidos. Entonces cuando va a robar la gallina, va viendo el horario, a qué hora está el dueño de la casa, para poder sacar la gallina con todos los cuidados, tratar de que no tenga ningún percance y después de hacer todas las perspicacias para poder robar la gallina, la roba y se va tranquilo y se dio cuenta que no fue tan complejo, que fue fácil. Y como fue fácil, hay que volver a hacerlo. Entonces va una segunda vez, ya no, diciendo, no, si está fácil. Como decimos nosotros acá en Chile, está la papa, vamos por esa gallina. Pero a la tercera, la gallina es de él, pues él no la está robando, es de él la gallina.
Entonces, cuando no frenamos, hermano, por eso que usted, si hay algo que tenemos que orar, hermano, es para no perder el temor del Señor. Porque todos caemos, hermano. Y hay gente que cae una vez y no vuelve a caer nunca más. Pero también debemos decir que hay gente que cae y vuelve a caer y vuelve a caer una y otra vez. Porque en esas caídas, hermano, mire, hay un descuido tan grande. Cuando una persona cae en pecado, una persona que es conocedora de Dios, primero para que haya caído en un pecado, eso es anticipado por un descuido. En ese descuido, descuidamos la palabra, descuidamos la oración, descuidamos la comunión con el Señor y por lo tanto esa persona cae porque también dentro de este descuido pierde el temor. ¿Por qué le cuesta volver a ponerse de pie y volver a retomar? Porque ha perdido el temor. Por eso que nosotros tenemos que tener ese temor reverente, como el hijo pródigo, que después de haber perdido todo, vino ese temor. Y se recordó de la abundancia que había en la casa de su padre. Pero no solamente se acordó de la comida, del alimento, de la provisión, sino que también, cierto, el temor lo hace reflexionar y poder entender que había actuado de mala manera. Por eso dice, iré donde mi padre, le pediré perdón y le diré que no, ni siquiera tengo ese beneficio de ser llamado su hijo y que en ese perdón solamente pueda alcanzar yo a ser un jornalero en la casa de mi padre. Entonces, por eso, hermano, nadie le garantiza a usted que va a caer y se va a levantar y como que nada. Porque se pierde el temor. Amén, se pierde el temor. Que ese temor esté en nosotros. Entonces, los deseos de la carne son suprimidos, hermano, por el Espíritu Santo. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice que el que robaba ya no robe más, sino que trabaje y a través del trabajo, cierto, lleve la provisión también a su casa. Amén. Entonces, la única manera de vencer los deseos de la carne es pidiéndole al Señor que suprima este pecado por medio de su Espíritu Santo. Por otro lado, también aparecen los deseos de los ojos, ¿cierto? Y nosotros también somos muy de ver, de observar, de querer cosas, ropa, zapatos. Yo me he encontrado con muchas personas, de verdad, hermano, y esto es vanidad. Mire, yo por lo menos no uso reloj. Ahora no estoy diciendo que yo no soy vanidoso. No. A mí porque esa vanidad se manifiesta en otra área. Yo me he encontrado con personas que le digo, hermano, ¿me puede decir la hora? Y me dicen, no, hermano Eduardo, si está malo, si es para que luzca con el terno no va. Yo creo que a todos los que están acá nos gusta ver bien. Si desde que colocamos los espejos en el baño, la ida al baño es más larga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces están los deseos de los ojos. Los ojos son como puertas abiertas a la lujuria, que abren el camino a los deseos pecaminosos y conducen a la caída moral. Nosotros tenemos una moralidad mientras estemos en el Señor, mientras estemos en Cristo. Estamos en Cristo, nueva criatura somos. Estamos en Cristo, las cosas viejas pasan. Estamos en Cristo, las cosas comienzan a ser hechas nuevas. Hay una nueva moralidad. Amén. Por eso que Rahab pudo haber sido la prostituta quizás más grande, la más mencionada en la Biblia. Pero cómo termina su vida, Rahab, aleluya, siendo situada, hermano, con los hombres y las mujeres de fe. Amén. Tu pasado pudo haber sido muy terrible, pero Dios lo cambió. Dios transforma vida. Dios restaura vida. Pero cuando no escuchamos a Dios, vamos a una caída moral y se termina hablando esa caída. Veamos a Judas, veamos a Caín. Veamos a todos los hombres, hermanos, que Dios les dio diversas oportunidades para comenzar a hacer las cosas bien y no lo hicieron. Y fueron una caída, hermano, con consecuencias devastadoras. Por lo tanto, los ojos son un regalo divino importante en el hombre. Oiga, qué importante tener los ojos, el poder ver bien. Amén. Pero aprender asuntos, escuchen bien, para orientar sus pasos. Los ojos son un regalo divino importante en el hombre para orientar sus pasos, aprender asuntos vitales, pero instrumentalizados por el pecado, pueden convertirse en elementos notorios para la comisión
de perversidades. Mire, hay dos citas, pastora Belén, Proverbios 27:20 y después Eclesiastés 1:8. Entonces los ojos claros son una tremenda bendición y damos gracias a Dios también por el avance de la ciencia, que hoy día hay muchas personas que pueden, hermano, conocer la palabra de Dios a través del sistema Braille. Pero también todo entra, hermano, por la vista, todo entra por la vista. Entonces dice, el sol y el lavador nunca se sacian. Ya hace la comparación. El sol y el lavador nunca se sacian. Y así son los ojos del hombre que nunca está satisfecho. Te ve a las personas que han cometido delitos y hurto, robando por una enormidad de dinero. ¿Por qué lo vuelven a hacer? Porque no están saciados. Porque siempre quieren más. Siempre quieren más. ¿Por qué? Porque su carne, como decíamos, en la parte de la carne no tienen ellos, hermanos, límites, no tienen restricciones. Y el otro verso, Eclesiastés 1:8. Y dice aquí Eclesiastés también lo siguiente: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo ¿de qué? De ver. Ni el oído de oír. Y paradójicamente, para que nosotros podamos experimentar esa presencia de Dios que hacemos nosotros, generalmente cuando Dios nos toca, cerramos nuestros ojos para darle espacio, ¿cierto?, a la presencia, al poder de Dios. Entonces, Dios nos invita, hermano, a que nuestra vista, que nuestros ojos sean conducidos, sean guiados por el Espíritu Santo. Los graves pecados que ocasionaron caídas notables registradas en la Biblia comienzan por una mirada pecaminosa. Recordemos David. David estaba en su palacio y de momento ve a Betsabé duchándose y ahí, hermano, rápidamente no suprimió ese deseo, sino que comenzó, hermano, a planear, a planificar cómo tomar posesión de esta mujer. ¿Por qué? Porque los graves pecados, hermano, que ocasionaron caídas notables, que están registrados en la Biblia, comienzan con una mirada pecaminosa. Y así también ocurrió con Eva, que vio el árbol y dice que el árbol era codicioso. Era codicioso. ¿Bien? Por lo tanto, los ojos son la puerta de entrada del elemento que genera la perversidad. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestros ojos y también pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cierto? Lo que en la escuela dominical cuando éramos niños nos decían, si esa película que estás viendo tú la pudieras ver con Jesús al lado, entonces véala. Y uno ponía película, esta no la vería conmigo Jesús. Capiado. Sí nos enseñaban cuando éramos chiquititos. Entonces nuestros ojos, ¿dónde están nuestras miradas? ¿Para qué hablar, hermano, del tema de Internet? Que hoy día la accesibilidad de Internet, por lo menos acá, afecta mucho a nuestros jóvenes. ¿Amén? Y luego, Juan nos habla de la vanagloria de la vida. Por eso dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y la vanagloria de la vida, a lo que el apóstol Juan hace referencia aquí, es a la vanagloria humana. Muchas veces esta arrogancia tiene que ver con la categoría social y la posición económica, científica o técnica, que descansa en la ostentación de bienes, de riquezas y conocimiento para provocar, por un lado, la admiración de las personas, pero también para hacer él la envidia de otros. Este amor a las cosas del mundo ocupa en ocasión la mente del creyente, pero del creyente que es mundano. Y así hay gente dentro de la casa del Señor buscando que lo admiren por la palabra que tiene, ¿cierto? Y algunos presumen, algunos le hacen mucho énfasis a los años que llevan de ministerio. Amén. Y no es que esté mal, pero cuando eso es excesivo, estamos hablando de una persona, hermano, que no se está manejando delante de Dios o delante, ¿cierto?, del ministerio que está ejerciendo con humildad. A nosotros nos cuesta lidiar con eso, porque mientras más logro alcanzamos en el Señor, quisiéramos nosotros más contar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y no es malo, hermano, no es malo, pero entendemos que más allá de hablar de los logros que nosotros alcanzamos en el Señor, lo que tenemos que hablar es de Cristo. Y nos cuesta, hermano. Amén. Nos cuesta a todos. Entonces, cada vez que el Señor, como decimos en nuestros términos, mientras más bendecidos estemos, más humilde, hermano, seamos.
Más humilde seamos. Pero nosotros, como predicaba el hermano Jaime Rivero hace unos días atrás, pero siempre nosotros estamos en esa comparación y cuando nos dicen algo y es una verdad, es que yo hice esto. Amén. Y a veces nos dejamos al hermano, al familiar terminar la idea que está contando y nosotros interrumpimos, porque sentimos que lo que tenemos que decir, lo que Dios ha hecho en nosotros es más importante que lo que Dios ha hecho en ellos. Entonces, el creyente mundano no tiene sus deseos en las cosas de Dios. El creyente mundano no tiene sus ojos puestos en el Señor. El creyente mundano disfruta de la vanagloria que le dan los hombres. Pero nosotros no. ¿Cuántos dicen amén? Este amor a las cosas del mundo ocupa en ocasión la mente del creyente que es mundano. ¿Y quién es mundano? Amén. Aquel que viene a la iglesia, pero se comporta como que si fuera de afuera. Y a mí me ha llamado la atención. Yo he tenido la oportunidad de conocer a hombres de Dios, hermano, con trayectorias tremendas. Y la humildad, hermano, la sencillez. Yo me recuerdo que tuve que haber sido por ahí por el año 2009, 2010, que tuve la oportunidad de conocer a Josué Irión. Y cuando fuimos, hermano, no es de casualidad, Dios permitió, hermano, que lo conociera, cruzar unas palabras. Y cuando yo le digo, pues yo quería sacarme una foto con él, pues, me saqué la foto. Entonces, cuando voy a sacarme la foto, ¿cómo voy a hacer tanta confianza? Venga para acá. No, y él, hermano, me hizo así, pero venga para acá, pues, y me abrazaba. Ese tiempo se podía abrazar, ahora ya no, porque queda la mano en la espalda, ¿no? Entonces, yo he crecido, hermano, escuchándolo, viendo las predicaciones, cómo Dios lo ha honrado, pero ese momento, ese espacio fue lo que a mí me marcó, la humildad que tenía, la sencillez que tenía. Por eso usted tiene que ser, y yo también, hermano, tenemos que ser personas sencillas. En otros lados, hermano, cuando vamos a predicar, nos hacen las meas presentaciones, hermano, y de verdad que yo le he dicho acá que más que ayudarnos, me molestan a mí la hermana, nos incomoda. Entonces, este amor a las cosas del mundo ocupa en ocasión la mente del creyente mundano. La iglesia, hermano, tenía que lidiar con esto. Por eso que Juan no está hablando de casualidad. La iglesia, hermano, tenían sus ojos, hermano, con deseos de la carne. Habían los deseos de los ojos. Estaba la vanagloria humana. Amén. Habían hombres, sí, habían personas que predicaban a Cristo por contienda. Lo que ocurría, hermano, en la iglesia de Corintios, aleluya, una carnalidad tremenda. Eran usados por Dios, pero no eran aprobados por Dios. En la diversidad de los dones, aquel que profetizaba, aquel que provocaba milagros, aquellos que hacían señales, se sentían de más utilidad que los demás miembros de la congregación. Había una vanagloria humana. Y que Dios nos ayude a tener ese temor reverente y a ser personas humildes delante de Dios y delante también de los hombres, porque el que es humilde delante de Dios también lo será delante de los hombres. Pero esto estaba afectando la conducta de la iglesia. En medio de ese mover de Dios, en medio de ese despertar, de esos días de avivamiento, ¿cuánto más en este tiempo? ¿Cuánto más en este tiempo cuando nosotros hablamos del mundo y hacemos la reflexión apuntando solamente a una cosa? Amén. Por ejemplo, cuando acusamos a las personas que están con luces de colores, cuando apuntamos a las personas que están haciendo el tema de los mimos, el tema de los payasos. Amén. Eso no, yo por lo menos nunca lo voy a hacer acá. Amén. ¿Quién me acompaña? Está diciendo, hoy pastor, podíamos... No, porque nosotros venimos desde una mirada conservadora, entonces no hacemos esas cosas. Amén. Y allá pueden decir, bueno, que no es malo, y pueden hacer muchas cosas, pero para mí eso no está en la palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces esas cosas, hermano, nosotros no las vamos a hacer, pero yo pongo ojo, porque para un sector de la iglesia eso es que entra el mundo dentro de la iglesia. Pero no se han dado cuenta que también, hermano, ha entrado la falta de empatía, ha entrado la envidia. Y eso también, hermano, es una naturaleza pecaminosa que viene desde afuera, que viene desde el mundo. No es propia, hermano. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados. Pero así también ha entrado el mundo dentro de la iglesia. Y tenemos que cuidarnos. A veces, Señor, que no nos modernicemos, que no, escúcheme bien, yo vengo de una generación, hermano, que tocar una guitarra eléctrica o la batería, éramos del diablo, hermano. Los más antiguos saben que eso es así. Amén.
Pero llegó el tiempo que uno entendió, hermano, que el problema no son los equipos, no es la batería, no es la guitarra, sino que el problema somos nosotros. Entonces, no solamente oremos, hermano, para que no nos modernicemos en esa área, sino también para que podamos mantenernos al margen de la falta de empatía, de la envidia, de todo lo que se manifiesta en el mundo, de las divisiones, del pleito, las traiciones, las riñas que ocurren allá afuera y que lamentablemente también ocurren acá adentro. Por eso que Juan, a través del Espíritu Santo, nos dice a todos nosotros en esta hora que no debemos amar al mundo. Si puede buscar los mismos 3 versos en la versión moderna. Ahora recién estábamos hablando de no modernizarnos, no, de una traducción más actual. Amén. ¿Y por qué dice Juan? Porque todo esto no proviene del Padre. Y además, que no proviene del Padre, disfrutar de la temporalidad es impedir el goce que es eterno, porque lo que Dios nos da a nosotros es eterno. Y nos encontramos con este verso en una versión actualizada para que usted pueda tener una mayor comprensión de la palabra de Dios. No améis al mundo, acompáñeme, hermano Daniel, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué sucede? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿quién? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué dice la Biblia en lenguaje actual? Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, no provienen del Padre, sino del mundo. Y después dice, y el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, porque todo lo de Dios tiene permanencia. Todo lo de Dios tiene permanencia. Entonces no nos dejemos, hermanos, no nos dejemos movernos a ver la vida desde esa perspectiva. A veces como cristianos también nosotros decimos, bueno, el que me la hace también me la paga, este hermano no lo paso, esta hermana no la trago. Y también estamos con esas rivalidades. Y esto hay que cuidarlo, hermano. Nosotros aquí también hemos tenido diferencias con los hermanos y la hemos podido conversar, la hemos podido solucionar en la madurez que el Señor nos da. Amén, pero no permitamos, hermano. Es triste, hermano, cuando la iglesia se quiebra. Es triste cuando la iglesia se divide. Es triste cuando en la iglesia hay pleito, cuando hay escúcheme bien, riña, hermano. Eso es tremendo. También fuimos parte de esa iglesia que era buena para pelear, que era buena para discutir. Hermanos predicadores que hacían... Yo en muchas ocasiones fui a predicar al sur, hermano, de nuestro país, predicando la palabra y las vigilias comenzando muy temprano, terminando muy tarde. Y era un solo mensaje. Le preguntaba a los pastores, ¿y por qué no hay 2 mensajes? Los pastores me decían, sucede, hermano Eduardo, que el segundo predicador comienza a atacar al primero. No puede haber eso acá. No puede haber eso, no puede ocurrir eso. Somos hijos de Dios. Y también tenemos una conducta. Tiene que estar la humildad. Muchas veces va a llegar alguien, hermano, más sencillo y simple que nosotros y nos va a tratar de enseñar y uno tiene que escucharlo. Tiene que escucharlo. Eso es parte del crecimiento. Hay gente que en este tiempo no escucha a nadie. Pero nosotros no seamos así. Colóquese de pie, mi amado hermano. La conducta cristiana se manifiesta en una separación del mundo. Aleluya. Por eso que el mandamiento del apóstol es que no amemos al mundo. Amemos más al Señor. Amemos más su palabra y su presencia. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, yo le quiero dar gracias en esta tarde por darnos esta oportunidad maravillosa de poder reflexionar y de poder meditar en la palabra. Tus caminos son insondables y siempre estaremos aprendiendo. Y es una bendición el poder escuchar la palabra. Señor, ayúdanos a no amar los deseos de la carne, a no amar los deseos de los ojos, y a no buscar la vanagloria de la vida, porque el mundo pasa y sus deseos,
Nosotros como pueblo de Dios queremos hacer su voluntad, porque la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayúdenos, mi Señor, a buscarle con todas nuestras fuerzas. Somos bendecidos en esta tarde para la gloria de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor. Ahí levante su manito.